Buenas noches, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Andrea Aybar y junto con mis compañeros Wilson, Daniela, Michelle y Danaira vamos a realizar la presente entrevista dentro del marco del curso de la psicología educativa. El propósito de esta entrevista es analizar los aportes del enfoque humanista en el contexto educativo actual, considerando su impacto en el desarrollo integral del estudiante, el clima institucional y el rol del docente como ente formador. En esta oportunidad contamos con la presencia del psicólogo Bruno Urquizo, a quien agradecemos de antemano por su tiempo y disposición para poder compartir con nosotros su experiencia profesional. Antes de dar inicio, me gustaría invitarlo a que pueda presentarse brevemente, comentándonos un poco sobre su formación académica, su especialidad y experiencias en el ámbito educativo. Buenas noches, señoritas. Como saben, soy psicólogo educativo. Actualmente estoy realizando mis serums, pero también estoy como psicólogo encargado del departamento de psicología de la institución educativa emblemática Juan Carrero Quinto. Una institución que cuenta con más de 2.000 estudiantes solo de secundaria, dividida en 2 turnos, por lo cual el trabajo es bastante exhaustivo y encontramos diferentes situaciones que terminan dificultando mucho el desarrollo del estudiante, porque principalmente hay problemas sociales, emocionales que vienen afectando al estudiante y que merman el desarrollo académico común. Soy egresado y titulado en la Universidad Ricardo Palma. Vengo trabajando en el ámbito educativo incluso antes de haber terminado la carrera por experiencia como docente, y actualmente trabajo como psicólogo. Gracias por su presentación. Ahora, para poder iniciar con la entrevista, me gustaría plantearle la siguiente pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los aportes más vigentes de la escuela humanista dentro del contexto académico actual? El humanismo tiene ese toque que le falta muchas veces a los docentes, que no pierden la vocación, sino que están tan cansados y desgastados por las situaciones que ven en su día a día, que comienzan a centrarse solo en el contenido de la ruta de aprendizaje y dejan de lado muchas veces el tema de centrarse en el individuo, ¿no? Entonces, ahora entendemos que cada persona va a aprender de acuerdo a sus capacidades, pero que el impacto, la relación con el estado emocional va a ser o beneficioso o algo que genere dificultades en ello. Muchas gracias por su respuesta. A continuación, mi compañera continuará con las siguientes preguntas. Continuando con lo que se ha venido conversando, antes que nada, buenas noches, licenciado. Mi nombre es Danaira Vilches y me gustaría profundizar un poco más en algunos aspectos del enfoque humanista. Hace un momento se hablaba sobre la importancia de la empatía en el proceso educativo y me llamó mucho la atención. Entonces, desde lo que plantea Carl Rogers, Mirabel, en un artículo en 2023, destaca la importancia de la comprensión empática y la autenticidad. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo logra usted mantener esa consideración positiva e incondicional con un estudiante que presenta desafíos conductuales o emociones fuertes? Buenas noches, Danaira. Mira, aquí hay algo importante. La conducta que nosotros observamos o que los docentes observan dentro de la institución son como la punta del iceberg o la punta del hilo de la madeja que hay que desenvolver por completo. La conducta viene a ser el producto de distintos estímulos que el estudiante tiene a nivel emocional, socioafectivo. Entonces, si un estudiante está teniendo problemas en casa, porque supongamos se enteró que la mamá tiene una enfermedad terminal o tiene una enfermedad muy compleja, como son las enfermedades oncológicas, definitivamente va a manifestar ese malestar con su conducta. Entonces, si nosotros nos centramos solo en intentar cambiar o modificar la conducta del estudiante, usando
no sé, un enfoque cognitivo-conductual, inicialmente no vamos a tener una respuesta positiva. Hay que comprender qué es lo que está pasando, entrevistar al estudiante, escucharlo, entender el entorno en el cual se está desarrollando. Esto va a permitir primero que el estudiante pueda validar su emoción, que valide sus emociones y que luego comience a desarrollarse y desarrolle habilidades a partir de ello. Definitivamente los límites también son necesarios, pero si no tenemos sobre qué caminar, no vamos a poder llegar a ningún lado. Así es, muchas gracias por su respuesta. Ahora, le voy con otra pregunta. En relación justamente a eso que menciona, pensando ahora en el desarrollo personal del estudiante, desde la idea de Maslow sobre la autorrealización, ¿cómo cree usted que ayuda el departamento psicológico a que el estudiante descubra su propia identidad y vocación en un mundo tan tecnificado y competitivo? Es bien complejo porque depende mucho del entorno en donde se está desarrollando el estudiante. Hay estudiantes que tienen la posibilidad económica de poder estudiar en las universidades particulares o universidades de mucho renombre, como la de ustedes, que de alguna manera u otra tienen ese acceso a la educación, pero hay estudiantes que no van a estudiar lo que quieran, lastimosamente, porque no se puede. Esa es la otra realidad. Entonces, ahí tenemos una complejidad entre encontrar cuál es la vocación del estudiante y que también le genere la economía suficiente para subsistir, porque muchos no van a tener el apoyo económico. Entonces, es importante que el estudiante primero desarrolle y tenga claro cuáles son las habilidades que tiene. Supongamos, yo se los planteo mucho así a los estudiantes de quinto año de secundaria. Quieres estudiar arquitectura, pero ahorita no se va a poder porque lastimosamente la situación económica de tu familia no da para más. Entonces, de repente puedas estudiar una carrera que se asimile y que luego puedas de alguna manera u otra desarrollar y que te permite más adelante poder alcanzar tu anhelo de esa carrera. Ahora, si lo vemos desde un punto de vista más humanista, es encontrar cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y a partir de ahí comenzar a trabajar. Porque hay estudiantes que te dicen yo quiero ser arquitecto, pero su tolerancia a la frustración es bajísima. Su capacidad de trabajo en equipo es bajísima y son competencias y habilidades que deberían de estar desarrolladas para cualquier carrera, pero hay carreras que te van a pedir mucho más, ¿no? Ustedes que van a ser psicólogos, tienen que tener en claro de que la vocación de servicio es muy importante, porque sin vocación de servicio no van a subsistir cuando terminen su carrera. Por eso que van a ver a muchos profesionales que terminan la carrera, ya se entendieron y dejan la carrera de psicología por completo. Espero haya podido responder tu pregunta. Sí, claro que sí. Muy interesante lo que comenta. Realmente creo que ayuda mucho a comprender el rol del área psicológica en la escuela. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera para que continúe con las preguntas. Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es Daniela y bueno, continuando con las preguntas, en sí en la relación a lo que menciona Argento en su artículo en el 2024, sostiene que el aprendizaje democrático debe brindar confianza y oportunidades para la creatividad. ¿Qué pautas brinda usted a los docentes para que el aula sea un espacio donde el estudiante se sienta seguro de participar sin miedo al error? Inicio siempre recordándoles a los docentes que es importante validar las emociones y preguntar a nivel emocional cómo les afecta lo que están viendo. El año pasado tuve un estudiante que bajó mucho sus notas a nivel del curso de comunicación. Tenía un gran lector y
La profesora me preguntó qué está pasando con este estudiante, por qué está tan mal, si era bueno. Y el libro que estaban leyendo era Crónica de una muerte anunciada. Lastimosamente para este estudiante, una semana antes había perdido a su primo de 15 años, que falleció por cáncer. Indudablemente no quería leer absolutamente nada que tenga que ver con el tema de la muerte. Es ahí en donde se hace la reflexión mucho con los docentes con respecto al tema de la importancia de saber qué es lo que sienten sus estudiantes, cómo conectan con sus estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad en la cual todos estamos aprendiendo a vivir para adelante, pero no mirar hacia el costado. Y a veces tenemos que entender qué le está pasando del costado para ver cómo podemos ayudarlo. A veces no necesita que le des la mano, solo necesita que sepa que alguien lo está mirando, que alguien lo está acompañando. Entonces, a los docentes se les explica esto para que de alguna manera u otra no etiqueten al estudiante como el flojo, el vago o el que no quiere trabajar, sino para entender cuál es el contexto detrás a nivel emocional, porque realmente al adolescente eso es lo que más termina afectándole en esta etapa. Muchas gracias por contarnos su experiencia. Y en esa misma línea, ante un conflicto conductual, ¿cómo aplica usted la disciplina positiva para que el alumno aprenda del error mediante la autorregulación y no por miedo al castigo? Ok, interesante la pregunta. Es bien curioso porque muchas veces he notado que el estudiante, como les expliqué en algún momento, la conducta que vemos es solo la punta del iceberg. Cuando uno habla con el estudiante, entiende que a veces lo que necesita es ser escuchado, ser atendido por alguien. Entonces, cuando el estudiante comienza a darse cuenta de que tú le estás dando una atención, ya no como un reforzador negativo, sino como un reforzador positivo, estar ahí, escuchándolo, prestándole atención, el estudiante comienza de alguna manera u otra a tener mayor apertura y a decirte realmente qué es lo que está pasando y a comprender también desde la sensibilización qué es lo que está causando. Te pongo un ejemplo, un estudiante que tiene problemas de conducta porque de repente se enteró que la mamá tiene alguna enfermedad oncológica, directamente como el cáncer de mama, por ejemplo. No le va a decir a todos sus amigos qué es lo que le está pasando, pero lo va a manifestar probablemente con alguna conducta disruptiva dentro de la clase. Entonces lo van a sacar del aula y ahí es donde van a decir, vaya donde el auxiliar. El auxiliar no va a saber qué hacer porque no va a entender realmente qué es lo que le está pasando. Entonces lo terminan derivando a psicología. Y en psicología hay que auscultar un poquito, preguntar qué es lo que le está pasando, a qué se debe, qué le ha pasado y trabajar desde la escucha activa, porque los estudiantes te van diciendo palabras que tú las escuchas y dices, ok, por aquí va, y una vez que ya lo tienes, comenzar a trabajar en cómo está impactando. Por ejemplo, en este estudiante, ¿realmente ayuda a la situación de su mamá que esté generando estas conductas negativas o disruptivas en clase? Si lo primero que van a hacer es llamar a su madre por problemas de conducta en el salón. Entonces desde ahí es que se comienza a trabajar la sensibilización del estudiante. ¿Por qué? Porque la teoría, el papel soporta todo, la teoría funciona como base, pero van a tener que irla amoldando la situación de cada estudiante. Los estudiantes no todos son iguales y no todos viven en la misma realidad. Porque para algunos docentes, el año pasado me pasó con un estudiante. Un estudiante quiso agredir a otro y le dijo que le mentó la madre al estudiante, si no me equivoco, lo amenazó que le iba a pegar. Ya le iba a pegar en ese momento, enfrente de su tutora. Todo fue muy rápido.
Cuando me lo derivan, en ese mismo momento, yo le pregunto qué pasó, a qué se debe esta situación. No, no ha pasado nada. ¿Seguro? Sí. Ok, conversemos. Mientras que estamos conversando, encontramos una situación en la que él menciona que su perro había fallecido el día de ayer. Él minimizaba el hecho, pero cuando me dijo que su perro tenía 15 años, todo comenzó a tomar sentido. Él tenía 16 años, su perro 15. Este estudiante era huérfano de padre. Probablemente este animalito haya sido su soporte emocional durante estos 15 años y lo ha perdido. No es poco. Un adolescente que no tiene el sostén emocional, que no cuenta con el apoyo de la madre, que no cuenta con apoyo de hermanos mayores, no hay quien lo sostenga. Y la labor de los psicólogos es justamente darles ese apoyo, ese sostén y poder trabajar en educativa, trabajar con los tutores sobre la situación. Porque el principal rol del tutor es dar el soporte emocional a sus estudiantes. Ojo, no del psicólogo. A veces se confunde. Pero el psicólogo educativo lo que tiene que hacer es trasladar eso al tutor, para que el tutor realmente sea quien tome ese espacio. Nosotros lo que vamos a hacer es dirigirlo, darle primeros auxilios psicológicos, sí, darle un soporte mediano en el inicio, sí, pero hay que trasladarlo, derivarlo hacia el tutor, porque el tutor o la tutora son quienes deben de cumplir ese papel como tal. Muchas gracias por su respuesta y nuevamente agradecerle por contarnos una experiencia. A continuación le paso con mi compañera para seguir con la entrevista. Buenas noches, licenciado. Bueno, ahora voy a preguntarle 2 preguntas importantes. Ahorita vamos con desde el enfoque democrático y humanista propuesto por Haryanto. La educación se orienta hacia la creación de entornos inclusivos que promueven el desarrollo integral del estudiante, donde el docente asume el rol del facilitador y guía y toda la comunidad educativa contribuye al bienestar y crecimiento personal. Ahora con las preguntas sobre el rol del psicólogo docente referente al artículo de Harrington. El artículo menciona que en el enfoque humanista el educador funciona como un facilitador, mediador y motivador. ¿Cómo trabaja usted con el personal administrativo y docente para que esta percepción de guía se aplique en toda la institución? Ok, es bien complejo, es una tarea bien compleja porque las instituciones educativas nacionales cuentan con personales que tienen nombrados más de 20, 30 años y ya tienen una cultura organizacional como tal. Y dentro de esta cultura hay cosas que funcionan y no funcionan muchas veces. Actualmente yo vengo enfrentándome con algunos docentes, con algunas áreas como los auxiliares, debido a que les cuesta mucho entender el hecho de que debemos de dejar de etiquetar a los estudiantes como el malcriado, como con distintos adjetivos calificativos que están muy normalizados en la sociedad y en esta cultura del colegio. Realmente es importante que es un enfoque humanista, no se centren incluso que no se centren en los diagnósticos como tal, porque se etiqueta mucho. Es que él tiene TDAH. Él es TDAH, por eso es así. No, detrás del trastorno o de la condición hay un ser humano que necesita ser comprendido. La realidad en los colegios nacionales, que es donde ahorita estoy trabajando, trabajo en colegio nacional y colegio particular. Y la realidad es que en ambas situaciones, los estudiantes que tienen una condición muchas veces no llevan las terapias para poder desarrollar habilidades y poder sostenerse dentro del ámbito académico, ya sea en particular o sea en una institución del Estado. Entonces ahí ya tenemos una dificultad bien grande. Luego, que los profesores o que los auxiliares quieran entender
estas situaciones es mucho más complejo. Y no lo hacen porque no quieran, sino que lastimosamente en la carrera como tal no se profundiza sobre estas condiciones. Es más, yo les aseguro que en muchas universidades particulares actualmente se enseña muy por encima los temas de trastorno de espectro autista, que ahora se llama condición del espectro autista, y el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, si nosotros como psicólogos tenemos un poquito de información, imagínense a los docentes que vienen de una carrera de pedagogía básicamente, en donde no tienen esta formación para poder comprender y no tienen herramientas para sostener muchas veces a estos estudiantes. Entonces hay que trabajar con ellos mucho en sensibilizarlos desde un punto de vista de que primero entiendan, que sean empáticos con el estudiante para poder recién avanzar sobre lo que ellos estén buscando. Muchas gracias, licenciado. Con la siguiente pregunta tiene hilación, ya que sobre el clima organizacional, ¿de qué manera el enfoque humanista transforma la percepción que tienen los directivos y el personal administrativo sobre el bienestar del estudiante y del propio equipo docente? Aquí también vamos a ver algo interesante. Aunque no parezca, la gestión de información va a permitirnos realmente poder identificar patrones y justificar básicamente proyectos para trabajar en acompañamiento con los estudiantes. Porque yo les pongo el siguiente caso. Pepito está en 5º año de secundaria. 5º año de secundaria, la primera semana está tachado y etiquetado como un estudiante problemático porque no es muy disruptivo en clase. Sin embargo, le preguntas a la profesora de primer año, que era su tutora, y te dice, no, era bueno. En 2º año, no, era muy bueno, un chico muy correcto. En 3er año preguntas, no sé qué pasó. Pero en 3er año ya no venía seguido, se escapaba del salón. 4º año ya no venía al colegio, había días que venía, que no venía. Dicen que está consumiendo sustancias. Lo han visto tomando licor en la calle. Ya, eso te lo dicen verbalmente. Ahora la pregunta es, ¿y dónde están los informes de conducta de estos estudiantes? Usualmente no hay. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos haciendo en esta institución es armar un file de cada estudiante para poder identificar y seguir como una especie de historia clínica, un legajo del estudiante a nivel conductual. Esto va a permitir entender qué pasó, porque cuando tú entrevistas al estudiante te dicen, no, justo cuando yo tenía 14 años, me acuerdo que estaba en 3º, mi papá le pegó a mi mamá y se separaron. Y comienza a desarrollarse toda una historia de conflictos que terminan complicando al estudiante como tal. O de repente, en 3er año nació mi hermanito, mi hermano de otro compromiso, que de repente le quitó la atención y que el estudiante no supo cómo manejar. ¿Dónde terminó este estudiante? Consumiendo sustancias. Entonces, es importante la documentación, la información, para poder identificar en dónde están, en qué estado están, en qué punto necesitaba más apoyo el estudiante y no se le dio. Al inicio no se va a notar, pero conforme pase el tiempo, esto va a impactar positivamente en la cultura y en el clima general de toda la institución, porque no se va a tratar de imponer normas, sino de inicialmente comprender y luego hacerles entender a los estudiantes de por qué deben de comportarse de cierta manera para poder salir adelante y no seguir desarrollándose dentro del mismo entorno. Eso sería todo con esta respuesta. Ok, muchas gracias, licenciado. Ahora daré paso a mi compañero Wilson para la siguiente pregunta. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Wilson. Y bien, en ese sentido, como
plantea Carl Rogers, por ejemplo, la intervención educativa debe basarse en una comprensión profunda y validada de la persona para ser realmente efectiva, lo que resalta la necesidad de integrar tanto evidencia científica como enfoques centrados en el individuo. La pregunta de valoración sería, ¿por qué cree usted que es fundamental que la psicología educativa actual se fundamente en artículos científicos y teorías humanistas para la elaboración de informes y planes de intervención? Ok. Es importante el toque humanista porque si no terminaríamos etiquetando a los estudiantes. Definitivamente, desde un enfoque conductual muchas veces se va a terminar derivando, por ejemplo, a departamentos o a centros de salud, buscando que tengan un enfoque se sospecha de trastorno posicionista desafiante o trastorno negativista desafiante. Se sospecha de trastorno límite de personalidad. Y vamos a comenzar a etiquetar y no comprender realmente la situación. El problema no es el diagnóstico como tal, sino el problema es cómo se asume el diagnóstico que existe. Si lo vemos desde un punto de vista humanista, vamos a tener la oportunidad de centrarnos en el individuo y brindarle las herramientas que necesita para subsistir en el mundo educativo. Acuérdense que en la psicología educativa no se puede hacer intervención como terapia, solo se brinda orientación y consejería. Entonces, eso limita bastante el tema de que cualquiera de nosotros pueda hacer terapia como tal dentro de la institución. Entonces, es importante poder brindarles herramientas como en talleres trabajar habilidades sociales, trabajar comunicación asertiva, empatía, trabajar la escucha activa, hacer actividades o talleres que busquen mover realmente a nivel emocional y generen un nuevo autoconcepto del estudiante, porque el adolescente usualmente tiene este conflicto de quién soy, cómo voy a ser, hacia dónde voy. Y usualmente solo se sostiene de la imagen paterna y materna. ¿Qué pasa cuando no están? Muchas veces olvidamos explorar esas áreas y cómo terminan de alguna manera u otra repercutiendo en la conducta del estudiante. Entonces, tratando de generar reforzadores positivos o negativos desde un punto de vista conductual para los estudiantes, va a modificar la conducta como tal, pero ¿qué sucede si no tienen este enfoque de un poquito más de que tomen conciencia de que por qué tienen que hacerlo? Yo la vez pasada le decía a un auxiliar que si quiere que los estudiantes vengan con uniforme, que ahora el Ministerio de Educación lo ha prohibido, ¿no? Ya no le puedes exigir al estudiante que venga con uniforme. Esa es una de las normas del Ministerio de Educación. ¿Por qué en vez de exigirles no buscamos la forma de hacer que el estudiante entienda de que con un uniforme se ve mejor, se ve más ordenado, todos se van a ver más uniformados? De alguna manera u otra darle otro enfoque a solo exigir, porque cuando tú le exiges al estudiante muchas veces te va a hacer caso, pero te va a hacer caso un momento, después ya no puedes sostener ese conducta, a menos que tú le enseñes desde sus mismas creencias que debe actuar de una manera o de otra. Bien, y por último, finalmente, la última pregunta sería, desde su experiencia, ¿cuál considera usted que es la mayor importancia de sistematizar estas entrevistas en un foro profesional para contribuir a la mejora del clima institucional? Ok, como les mencionaba antes, es importante tener legajos, es importante tener información. Mientras nosotros tengamos más información, vamos a poder trabajar con ello. Por ejemplo, yo sugeriría siempre entrevistas a los estudiantes
pero también en sus entrevistas es a los padres, para comprender en qué situación están, porque el estudiante tiene una perspectiva y de repente el papá te dice otra perspectiva. De repente el estudiante te dice, mi papá nunca está en casa. Entrevistas al papá y te dice, no, yo sí paro en casa. Pero de repente está presente y al mismo tiempo ausente. Presente físicamente, ausente a nivel emocional. ¿Y qué hacemos con este estudiante? No, es que yo me siento solo. Oye, pero tu mamá dice que sí está en casa, que no para solo. No, es que yo me siento solo. Así me siento, te dice. Entonces, en la mayoría de situaciones ustedes van a encontrar que el problema no es el estudiante. En la mayoría de situaciones el problema es el padre de familia, quien los cría. ¿Por qué? Porque crían desde el miedo, crían desde la carencia afectiva, desde la carencia económica. Entonces es importante reflexionar realmente como individuos qué tipo de personas queremos ser para criar personas de bien. Y mientras que no tengamos información, no vamos a entender el contexto en el cual se está desarrollando el estudiante. Eso va a permitir realmente que ustedes, o que los psicólogos en general, podamos realizar intervenciones en base, no a lo que yo creo, sino a lo que estoy encontrando realmente. Bien, claro, como usted mismo ha dicho y durante la entrevista, pues, como tal, los aportes permiten evidentemente comprender que el enfoque humanista no solo sigue vigente, sino que también resulta esencial, como evidentemente ha visto, ¿no?, en el contexto escolar actual, ya que pues las demandas académicas, como sí, pues, y las necesidades emocionales de cada estudiante a veces son más complejas de poder tratar, ¿no? Y en base a toda su experiencia, pues se evidencia bastante en las prácticas como pues, la empatía, la autenticidad, la disciplina positiva y la promoción de la propia autorrealización como tal, ¿no? Y pues en todo esto pues realmente agradecemos profundamente a usted, licenciado, por compartir sus experiencias y reflexiones con nosotros. Evidentemente cada aporte que nos está dando pues nos va a ayudar a comprender un poco más el enfoque humanista en el lado educacional actual. Y pues sin duda sus ideas van a contribuir mucho a fortalecer nuestra mirada sobre la educación más integral e inclusiva, y también que sea un poco más centrada en el desarrollo humano. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y disposición. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Sí les dejo una pequeña sugerencia. Si es que se van a dedicar a educativa, no sean psicólogos de escritorio. Muévanse, porque la información no la van a encontrar sentados en su escritorio. La información la van a encontrar entablando conexión, comunicación con los estudiantes. Ya sea que se paren en una esquina mirando en el patio, en el recreo, y los estudiantes se comiencen a acercar. O ya sea porque te cruzaste a alguien en el kiosco y vas a identificar si es que necesita hablar o no, muchas veces. Siempre estén atentos, no solo estén atentos con la vista, sino usen todos sus sentidos realmente para poder estar atentos a la situación de los estudiantes, porque necesitamos más profesionales y psicólogos humanos. Y la humanidad está en conectar con otros humanos. Eso es lo que nos diferencia de los otros seres vivos. Eso sería todo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Vaya bien. Buenas noches.